Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Señor, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. No hay nada más hermoso que poder estar en la presencia del Señor y adorarle. Amén. Amén. Es un deleite que nada se puede comparar. Amén. Aleluya. Aleluya. Tenemos por aquí a Marlene, que va a ser la predicadora de esta mañana. Vamos a recibirla con un aplauso. Dios les bendiga, familia. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es fiel y se deleita en medio de nuestra alabanza. En medio de la adoración, ¿verdad? Quiero leerles algo rapidito antes de seguirlo. Y mientras estábamos adorando, el Señor puso en mi corazón lo siguiente: un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Otra cosa es que Él necesita un corazón dispuesto. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto el día de hoy? Amén. Para recibir su poder. Y otras cosas, esto no es necesariamente la predicación, pero quiero traerla porque pues fue algo que recibí del Señor, es: Dios quiere que clame, Dios quiere que ores. Y otra cosa importante, no es tu necesidad es tu clamor lo que mueve el corazón de Dios. Necesitamos clamar al Señor. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Amén. Ahora quiero invitar a los niños, ¿verdad?, que puedan pasar. Ellos van a estar recibiendo su palabra, la palabra del Señor, van a estar gozándose y sé que cosas muy buenas hay para cada uno de ellos. Amén. Amén. Bueno, el tema que hoy voy a estar hablando es en las manos del alfarero. Ese es el título del tema y voy a estar, obviamente, en el mismo título habla de qué voy a estar hablando, ¿verdad? Voy a estar hablando del alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y nosotros pues somos sus vasijas, nosotros somos esas vasijas de barro. Dice la palabra en Isaías 64:8, dice: mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Somos la obra de las manos del Señor. Somos creados a su imagen y semejanza. Somos la obra preciada del Señor. El Señor se deleita en formarnos. Amén. ¿Por qué? Porque somos obra suya. Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Somos creación suya y somos obra de sus manos. En Génesis 2:7, ¿verdad? Que en Génesis habla de la creación y específicamente en el capítulo 2, versículo 7, habla de la forma en que el Señor creó al hombre, a Adán. Y dice que Él tomó el polvo, déjame leerlo por aquí, bueno, ustedes saben, tomó el polvo de la tierra
¿Para qué? Para formar al hombre. A diferencia de todas las demás que él dice que se haga la luz, ¿verdad? Que se separen las tinieblas. Él habla, pero cuando va a crear al hombre, cuando va a crear al ser humano, él se toma ese espacio ¿para qué? Para poder tomar el polvo y crear al hombre a su imagen y semejanza. Y también dice que le dio aliento de vida. Y esto es algo que luego voy a volverlo a visitar un momentito. Pero dice eso, que creó, tomó del polvo de la tierra y eso fue lo que él utilizó para crear al hombre. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Qué material se utiliza para poder crear una vasija de barro? ¿Qué material? Se utiliza la tierra, ¿verdad? Y hay un proceso que pasa, pero es interesante porque hay unas similitudes ahí. Así que él tomó el polvo de la tierra para formar al hombre, le dio aliento de vida. Y es interesante porque yo voy a hablarles de un proceso, ¿verdad? La mayor parte de las personas entiendo que saben, que conocen ese proceso, pero si ustedes se fijan en la foto, estas fotos, miren, usé ChatGPT para recrear esas fotos. Esas fotos son creadas, pero muy bonitas las imágenes y yo describí y creo que fue bastante exacto. El proceso, lo primero que se hace es que se busca el barro en tierras arcillosas. Si ven la primera imagen arriba, está y se coge de lugares donde la tierra está húmeda, ¿verdad? Cerca de los ríos, cerca de un lugar donde la tierra esté húmeda y de esa manera es más fácil. Pues se toma el barro. Otra cosa que se puede ver en las dos imágenes que le siguen es que pasa por un proceso en que el cual esa tierra se limpia, ese barro se limpia, se les quitan las raíces, se le quitan las piedras que puedan haber ahí, porque obviamente si yo voy a crear una vasija no pueden haber piedras entre medio, se limpia, se purifica, pasa un proceso de limpieza. Otra cosa es que se amasa y se prepara la arcilla. A mano izquierda pueden ver ese proceso, ¿verdad? Se empieza a amasar, empieza a compactar, se empieza a preparar, se deja reposando, pero está ahí. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Se moldea, ¿verdad? Y se le da la forma deseada a esa vasija. Y es importante porque en este momento las manos del alfarero son clave. Las manos del alfarero son clave ahí. Pero también si el barro está limpio, si está purificado, porque si tiene pedacitos de piedra va a ser bien difícil que el alfarero moldee de la forma correcta. Pero entonces pasa por el proceso ¿de qué? De ser moldeado. Se le da la forma deseada, en este caso, pues, como el tema es la vasija, pues yo puse una vasija. Y como pueden ver, luego de que se termine ese proceso en el cual se está moldeando, se le pueden a veces, muchas veces, mientras se está moldeando, hasta se le hacen diseños y todo, ¿verdad? Para que cada vasija sea única. Luego de eso se deja secando al sol. Es a la izquierda, abajo. Si ven esa imagen, se deja secando al sol la vasija. Tiene que secarse. Y por último, creo que es uno de los pasos más importantes, porque si no se va a chavar toda y no va a valer la pena todo el proceso. Se tiene que hornear, se tiene que echar al fuego. Entonces, pues ven ahí la imagen, se hornea. Y el resultado, ¡tarán! Ahí está la vasija de barro hecha. Pero hay un proceso específico por el cual está pasando, un proceso el cual el alfarero tiene que hacerlo para que la vasija esté lista. Para que la vasija esté lista, esté completa. Al igual que el alfarero, Dios se encarga de las cosas que ya les dije. Dios se encarga de buscarnos.
Dios se encarga de limpiarnos, de purificarnos. Dios se encarga de prepararnos para ser moldeados. Se encarga también de moldearnos. Y muchas veces en ese proceso de moldear pasan muchas cosas y quizás tiene que volver a rehacer la vasija, pero ese es el proceso, ¿verdad? Uno de los procesos más importantes, el proceso más importante. Se encarga de moldearnos, de darnos formas. Se encarga de ponernos al sol y también de ponernos bajo el fuego. Pero todo con un proceso, con un propósito, ¿verdad? Y es para poder transformarnos en una vasija, en este caso en su vasija. Poder transformarnos en lo que Él desea para nosotros. En el diseño específico que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ese proceso que ya les mencioné del alfarero, es un proceso que el Señor hace en medio de nuestras vidas. El Señor nos purifica, el Señor nos limpia, el Señor nos transforma, nos santifica. El Señor nos da forma y muchas veces se nos hace difícil y no queremos ser moldeados por el Señor y Él sigue ahí trabajando y trabajando y trabajando y muchas veces, como somos medios tercos, la forma se daña y se hace añicos y Él tiene que volver otra vez a comenzar y volver otra vez a crear esa vasija que Él quiere y desea que nosotros seamos. Entonces estos procesos los podemos ver a través, ¿verdad?, de estas cosas que son tan importantes. Nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Amén. ¿Estamos claros de eso? Él nos forma. Amén. En Jeremías 18, del 1 al 6, si desean lo pueden buscar. Jeremías 18, 18 del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. ¿Ok? ¿Verdad? Ahí el Señor, ahí está hablando el profeta Jeremías y dice así: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. O sea, el alfarero estaba trabajando ahí. Y la vasija de barro que estaba haciéndose se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. Y según le pareció mejor al alfarero hacerla. O sea que el Señor llevó a Jeremías para que pudiera ver el proceso de creación de la vasija en el cual el alfarero estaba, ¿qué?, dándole forma a esa vasija. Sin embargo, se echó a perder, como dice la palabra. ¿Y qué hizo nuevamente? Empezó a crearla de nuevo. Empezó a hacer una vasija nueva. Dice entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Está hablándole al pueblo de Israel. A Jeremías le habló sobre el pueblo de Israel. Y nosotros luego del nuevo pacto, ¿quién es el pueblo del Señor? Somos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? Él está diciendo: si yo no hice esto con la vasija, yo no lo puedo hacer contigo. Yo no lo puedo hacer contigo, iglesia. Yo no lo puedo hacer contigo, pueblo mío. A veces nosotros metemos la pata, a veces nosotros hacemos cosas que retrasan el propósito del Señor en nuestras vidas. A veces tenemos un destino poderoso en el Señor y de momento quizás muchos se hayan apartado del propósito del Señor, dando tumbos. Quizás en ese proceso viven una vida de pecado.
Quizás en ese proceso comienzan nuevas ataduras en medio de las vidas. En esos procesos pueden haber adicciones, pueden haber tantas cosas que pueden afectar y destruir esa vasija que el Señor está moldeando. Sin embargo, el Señor dice, ¿acaso yo no puedo volver a hacerte, volver a crearte, volver a crear esa vasija con ese propósito tan importante? ¿Acaso yo no puedo crear esa vasija? Aquí hay jóvenes, aquí hay personas que se han apartado, hijos pródigos. Hay personas que se han alejado su corazón del Señor. Pueden hasta visitar una iglesia, pero que su corazón esté lejos de Él. Y el Señor te dice, ¿acaso yo no puedo moldear nuevamente? ¿Acaso yo no le puedo dar un sentido nuevo a tu vida? Porque qué interesante que no dice que volvió a crear la misma vasija. Dice que creó una nueva vasija. Así que puedes ver como si tu propósito y si tu destino se hubiera perdido, pero el Señor dice, yo te hago nuevo. Yo te transformo. Yo te levanto, yo te creo, yo te doy un nuevo propósito. Ese propósito que yo tengo, que yo creo que yo hago con mis manos. Te hago vasija porque voy a depositar en ti algo tan y tan maravilloso que tengo que hacer ese espacio para que puedas tener los tesoros de mi reino. Y el Señor dice, ¿acaso yo no puedo hacer de nuevo una nueva vasija? Hay una restauración. Y el mensaje es la restauración del Señor para el pueblo de Dios, para nosotros como hijos, para ti como hijo e hija de Dios. La restauración, hacer algo nuevo. Amén. Debemos estar dispuestos a que el alfarero nos moldee. Él conoce la forma específica en la que debemos ser moldeados. ¿Cuántos aquí de momento no quieren darles instrucciones de cómo ser moldeados al Señor? Yo puedo levantar la mano. ¿Cuántos aquí en algún momento dado han dicho, no, Señor, yo quiero esto va a ser así, si esto no pasa de esta manera, pues no voy a hacer esto? ¿Cuántos no lo han hecho en algún momento dado? ¿Verdad? Queremos ser nosotros, darles instrucciones al alfarero que cómo es que nosotros queremos ser moldeados. Y ese no es el diseño. Ese no es el diseño. Si nosotros estamos en su presencia, si nosotros le buscamos, Él va a poner el querer como el hacer y los anhelos de nuestro corazón van a ir de acuerdo a las manos del alfarero. Amén. Así que es importante, nosotros dejemos que Él sea el que nos moldee. Vamos a decirlo, Señor, te permito a ti moldearme. Vamos a decírselo al Señor, Señor, te permito moldearme conforme a tu voluntad. Amén. Aleluya. Y una pregunta, ¿verdad?, que yo me hice, ¿por qué vasijas de barro? ¿Por qué no vasijas de metal? ¿Verdad? ¿Por qué no vasijas de cristal? ¿Por qué no una vasija de piedra que son tan resistentes? ¿Por qué tiene que ser una vasija de barro y no puede ser de otros materiales? Porque podría ser una vasija de oro. El oro es preciado. El oro es, ¿verdad? Pues, ¿cómo es? Valorado, gracias. ¿Por qué tiene que ser una vasija de barro? ¿Verdad? Esa pregunta me vino a mí. Y ante esa pregunta, pues, hice unas comparaciones, ¿ok? En primero, la vasija de piedra. La vasija de piedra es dura, es resistente al fuego, es resistente al tiempo. Si hay, hay petroglíficos que han pasado cientos y miles de años y todavía están ahí. O sea, es un material sumamente resistente. Es difícil de moldear, ¿sí? Es pesado.
Pero si queremos que se preserve, ese material es excelente. Vamos a ver la vasija de metal. En el caso de la vasija de metal, es fuerte, es brillante, conductora de calor. Para poder rehacerse debe fundirse, debe ponerse al fuego, ¿verdad? Hay diferentes tipos de metales, hay metales que son sumamente valiosos, pero no, Dios no escogió una vasija de metal. Dios no nos está comparando con una vasija de metal. Él nos está comparando con una vasija de barro. Y vamos a ver entonces la vasija de barro. Es frágil. Cualquier caída se va a chavar, se va a romper, ¿verdad? Así que es un material frágil. Ligera, es liviano, fácil de moldear, fácil de quebrar, se endurece con el fuego. Entonces, ¿por qué una vasija de barro? Pues vamos a ver. Al igual que la vasija de barro, el ser humano primero fue tomado del polvo de la tierra. Así que hay una similitud ahí. Al igual que la vasija de barro, ¿verdad? Nosotros, el ser humano, fue creado del polvo de la tierra. Interesantemente, un material similar. Recibe forma y propósito gracias al alfarero. Es moldeable si se deja guiar por Dios. Si no, se echa a perder. Es moldeable si se deja guiar por Dios. Si no, se echa a perder. Ahí se ve Jeremías 18:4. Pasa por el fuego, pasa por el fuego también. Nosotros pasamos por el fuego. ¿Y cómo? Pues a través de las pruebas, a través de las dificultades. Y estas lo que hacen es, si nos dejamos moldear, ¿verdad? Y si estamos listos para el fuego, las pruebas lo que hacen es fortalecernos, fortalecer nuestra fe, el carácter de nosotros como creyentes. Entonces, es interesante porque son cosas que nosotros pasamos. Otra cosa, ¿cuántos están de acuerdo que nosotros somos frágiles? Que el ser humano es frágil. Pues miren, el barro, ¿verdad? La vasija de barro es frágil. Muchos pueden utilizar el término débil. Necesita del poder y de la gracia de Dios, que es su tesoro. Necesita, y esto quiero aclarar algo, la vasija de barro es frágil. Sin embargo, hay algo importante que ya mismo voy a estar leyendo, que hace que la vasija de barro tenga un valor sobrenatural, un valor que no hace lógica con el material de la vasija de barro. Porque todas esas características ante los humanos no son características tan positivas. Sin embargo, cuando vemos en la palabra, el Señor a través de su palabra podemos ver lo valiosa que son. En 2 Corintios 7 dice, 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? El tesoro es la grandeza y el poder de Dios. Su poder, su unción. Es la gloria del Señor en medio de nuestras vidas. Qué interesante que nosotros tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador y tenemos que permitirle a Él entrar en nosotros. Él es nuestro tesoro. Entonces, podría ser lógica que una vasija de oro guarde un tesoro, los mejores tesoros. Y eso es algo que históricamente se da.
Sin embargo, el Señor está diciendo que ese tesoro tan valioso está ¿dónde? En una vasija de barro. Ese tesoro tan glorioso, tan poderoso, está en una vasija de barro. La vasija, ¿verdad? De la misma manera, al igual que la vasija de barro, está diseñado para, el ser humano está diseñado para contener algo valioso, el depósito del Espíritu, la palabra y el propósito de Dios. Si es quebrantado, puede ser restaurado a una nueva vasija. Entonces, yo creo que esa es la razón, o esa es una de las razones, porque yo no me las sé todas, por las cuales el Señor nos compara con vasijas de barro. Él nos crea con un propósito, y es que podamos tener ese tesoro tan poderoso, pero como vasijas de barro, ¿cuál es mi propósito? Como vasija de barro, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué un tesoro tan valioso en un material tan frágil? En un material que quizás otros puedan decir que no es tan valioso. ¿Por qué en un material que humanamente no es el más resistente, no es el más valioso? ¿Por qué en un material así, en una vasija de ese material, hay algo tan valioso? ¿Por qué? ¿Y cuál es ese propósito? Pues voy a leer 2 Corintios 4, del 7 al 10. Ya leí uno de los versículos, ¿verdad? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Voy a volver a leerlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, un propósito es para que nosotros podamos portar la grandeza y el poder de Dios. A pesar de nuestra fragilidad, nosotros cargamos con un tesoro. Ya lo dije, lo he dicho varias veces. Es para que se nos quede, es el poder de Dios, amén. Y entonces, hablando del propósito, es porque el Señor quiere demostrar algo en medio de nuestras vidas. Él quiere demostrar que nosotros dependemos de Él, que nuestro valor no depende de nosotros mismos. El valor que yo tengo como hija de Dios, el valor que yo tengo, depende del Creador. Porque si fuera por mí, ¿cuántas personas cuando piensan, Señor, yo no merezco tu perdón, yo no merezco yo no merezco lo que me está pasando, yo no merezco que tú me prosperes, yo no merezco esto? Sin embargo, el Señor como quiera lo hace. Señor, yo soy un pecador. Señor, yo aborté, soy una asesina, ¿verdad? Quizás hayan personas aquí, mujeres que hayan abortado. Y dicen, Señor, si yo aborté, yo soy una asesina. Pero el Señor no está viendo eso, el Señor está viendo vida en medio de ti. Dice la palabra, de lo vil y menospreciado y despreciado, escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar, para avergonzar. ¿Por qué? Porque Él escoge lo que otros pasan por alto. Él escoge lo que otros no ven. Históricamente, los tesoros, ¿dónde se guardan? En las vasijas de metal, en las vasijas más espectaculares. Sin embargo, Él te está guardando el tesoro más valioso que puede existir en la faz de la humanidad. Está guardando ese tesoro en medio de nuestras vidas, en nosotros. Y el propósito es eso, demostrar su grandeza a pesar de nuestra fragilidad, demostrar su fortaleza a pesar de que nosotros no merecemos eso,
demostrar que Él es capaz de transformarnos, demostrar que Él es capaz de moldearnos, de darnos forma, demostrar que es Él, que es a través de Él, que es Él en nuestras vidas. Él es el que se encarga de darnos forma y Él es el que se encarga de depositar el tesoro en nuestras vasijas. Vengo a ti. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.